Tenemos con nosotros a Jaime Fuster, él es candidato a doctor en psicología y nos presenta aportes actuales a la investigación sobre suicidio adolescente en Chile, vacíos y proyecciones. Jaime, muchas gracias. Ya. A ver, voy a compartir la presentación. Ahí ya se debería estar viendo la presentación, ¿cierto? Sí, la estamos viendo. Ya. Buenos días a todos los presentes. Mi presentación lleva por título Aportes actuales a la investigación sobre suicidio adolescente en Chile, vacíos y proyecciones. A continuación les presento el índice temático. Voy a comenzar con una contextualización a modo de introducción. Posteriormente voy a tratar algunos conceptos centrales del suicidio, considerando obviamente que no todos los presentes manejan obviamente la temática o son expertos en el área relacionada con temas a lo mejor de psicología de la salud o específicamente el tema del suicidio. Voy a tratar, por tanto, aspectos ligados al continuo suicida y la conducta suicida, ideación suicida, métodos más comunes en el suicidio. Voy a hablar acerca también de modelos que permiten explicar la conducta suicida y voy a enfatizar principalmente la utilidad del modelo diátesis-estrés, tanto para investigaciones que se han realizado a nivel mundial como también en el caso de mi tesis doctoral. Posteriormente voy a realizar una caracterización de la investigación del suicidio, principales características del estudio del suicidio a nivel mundial. Además voy a entregar algunas características de la información sobre suicidio en Chile, el estudio del suicidio adolescente en Chile y le voy a dar algunos datos de una revisión bibliográfica que realicé y cuáles fueron los principales hallazgos que aparecen en los resultados. Para finalizar con algunos desafíos futuros en relación a la investigación en la temática del suicidio para Chile y algunas implicancias también que tienen que ver con todos estos temas revisados en función de la realización de mi tesis doctoral. Para contextualizar un poco, hablarles que el suicidio como objeto de estudio del área social y de salud cobra gran relevancia durante el siglo XX, debido a que se convirtió en un problema de salud pública de interés mundial a partir de la década del 50, debido principalmente a las consecuencias socioeconómicas que conlleva la pérdida de personas en edad productiva y los efectos emocionales que acarrea para la familia y entorno cercano del fallecido o la persona fallecida. Tradicionalmente, el suicidio era más común en adultos o adultos mayores y amenazaba con arraigarse en personas de edad avanzada. Pero en la década del 70 se produce un quiebre importante, haciéndose cada vez más común en jóvenes, especialmente en varones. Si bien el suicidio puede presentarse a cualquier edad y nivel socioeconómico, las estadísticas recientes, por ejemplo, el 2016, más del 79% de los suicidios se produjeron en países de ingresos bajos y medios, siendo además la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. En la última encuesta nacional de salud se dio a conocer que 2 de cada 10 personas tienen problemas de salud mental y alrededor de 1.800 se suicidan anualmente. En la misma encuesta también se menciona que durante el último año 2,2% de la población ha tenido ideación suicida, mientras que el 1,5% ha elaborado algún plan para suicidarse. En Chile, desde el 2014 a la fecha, se ha registrado un aumento sostenido en las tasas de suicidio. El 2017, por ejemplo, la cifra de fallecidos por suicidio superó en 395 casos a las muertes por accidente de tránsito. Actualmente en nuestro país se estima que alrededor de 5 personas fallecen por suicidio por día, más de 1.800 personas por año, y se producen cerca de 36.000 intentos de suicidio anualmente, cifra entregada por el DEIS. El suicidio adolescente es un problema de salud pública en todo el mundo y por la multiplicidad de factores involucrados, su estudio es extremadamente complejo. En el grupo de 10 a 24 años se producen más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, cáncer y enfermedades cardíacas. Se estima que por cada suicidio consumado en jóvenes
se presentan alrededor de entre 100 a 200 intentos de suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio adolescente en Latinoamérica es una situación especialmente crítica. Chile, por ejemplo, es una de las 2 naciones donde las tasas de suicidio de niños y adolescentes aumentan año a año. Entre el año 2009 y 2018 se registraron 1.030 muertes asociadas a autolesiones en la población de entre 8 y 18 años, siendo esta la segunda causa de muerte en este grupo etario. Por su parte, el Ministerio de Salud en Chile proyectó una tasa de 12 muertes por cada 100.000 habitantes en adolescentes entre 10 y 19 años para el año 2020. A continuación voy a presentar algunos conceptos centrales relacionados con el suicidio. Mencionar, por ejemplo, que cuando se analiza un acto suicida, se tiende a concebir como una decisión y evento más bien individual. Sin embargo, para poder entender el suicidio es necesario analizar una gran variedad de comportamientos y procesos dentro de un continuo, en el cual influyen diversas variables, entre las que se encuentran la personalidad, las condiciones biológicas, el estado emocional, los afectos, las relaciones interpersonales, deseos, ambiciones, historia de vida, entre otros tantos que se entremezclan y se evidencian en una respuesta conocida como la conducta suicida. Desde la psicología, esta puede ser entendida como un proceso, donde pueden identificarse varias etapas. La conducta suicida comenzaría con la aparición de sentimientos de desesperanza, para luego continuar con una fase de ideación, en donde se visualiza el posible suicidio, adoptando a su vez una conducta más activa, con manifestaciones como seguido por una fase de ambivalencia, en donde el sujeto pasa de la idea a formular una opción planificada de cómo llevar a cabo el suicidio, finalizando este proceso con la decisión en la que se ejecuta un intento suicida o el suicidio es consumado. Es importante entender el continuo suicida no como un proceso lineal, dado que dependiendo de las características individuales pueden no presentarse todas las etapas. Por ejemplo, un adolescente que presenta sentimientos de desesperanza ante un evento vital negativo que actúe como precipitante pudiera presentar un intento de suicidio. Así como también alguien que se encuentra en la fase de ideación pudiera llegar al intento de suicidio sin pasar por la fase de ambivalencia, movido, por ejemplo, por un nivel de impulsividad alto. Para comprender de mejor forma el continuo suicida y los conceptos que lo conforman, en Chile el Ministerio de Salud propuso un listado de definiciones, las que adjunto acá en la tabla 1. Son obviamente conceptos importantes, relevantes, que deben ser entendidos para poder comprender el continuo suicida. Primero se menciona el concepto de suicidalidad. Abarca desde la ocurrencia hasta la realización del suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida. También tenemos la ideación suicida, pensamientos que implican quitarse la vida voluntariamente. Puede ser con o sin planificación. Posteriormente tenemos también el parasuicidio, que en ocasiones también se mencionan como las autolesiones, que corresponden obviamente a acciones no letales, sin intenciones serias de quitarse la vida. En cuanto al intento de suicidio, se entiende obviamente como conductas con daños severos sin lograr la muerte, y como último concepto, el suicidio consumado, conducta que alcanza la muerte voluntaria de la persona. El énfasis que se ha dado por definir el suicidio como un proceso continuo y complejo, que comienza con la ideación suicida, ha propiciado un interés creciente en la comunidad científica por estudiar esta temática, sumado a que es considerado un importante predictor del acto o intento suicida. Existe un consenso en la literatura de que la ideación suicida está compuesta por 4 niveles, y que es necesario además entender estos niveles en grados de complejidad creciente. El primer nivel sería la aparición, la aparición de los deseos de morir, o también conocidos como el deseo de muerte. Posteriormente, comenzarían a aparecer fantasías pasivas de suicidio, que conforman el segundo nivel, denominado la representación suicida. A continuación, y en tercer lugar, se identifica la ideación suicida,
sin un método determinado o la idea de autodestrucción sin un planteamiento de la acción. Y como cuarto nivel se presenta la idea suicida, planificada o también llamado suicidio planeado. Este nivel cobra gran relevancia, dado que a partir ya de este punto se vuelve inminente la aparición de un intento suicida y por tanto el aumento del riesgo de que el suicidio sea consumado. Los métodos empleados para llevar a cabo un suicidio tienden a variar de acuerdo al país, también en función de aspectos culturales, momentos sociohistóricos de dichos países, además de características demográficas como raza, sexo, edad, las zonas de residencia, ruralidad o urbanidad, y otras variables relevantes como las oportunidades relacionadas, por ejemplo, con aspectos educacionales y laborales, la accesibilidad y la aceptación social. Durante la última década cobraron gran relevancia los suicidios por envenenamiento con fármaco y drogas, especialmente en población adolescente. Pese a esto, los métodos de suicidio más comunes a nivel mundial continúan siendo el ahorcamiento, la ingesta de plaguicidas y el uso de armas de fuego. En la literatura se presenta una vasta cantidad de modelos acerca de la conducta suicida. Algunos de los más relevantes son el modelo de la vulnerabilidad al suicidio de Weiss, modelo de desesperanza de Beck, el modelo arquitectónico de Mack, modelo cúbico de Schneidman, entre otros. Pero se puede igual evidenciar acá una dificultad, y que pese a que gran parte de los modelos propuestos en la literatura da cuenta de factores de riesgo y factores protectores, en su mayoría no contemplan la integración de las distintas categorías de los factores relacionados con la conducta suicida. Y por tanto, de este modo se hace necesario el análisis de algún modelo que integre una amplia diversidad de factores, como pueden ser aspectos psicológicos, clínicos, sociodemográficos, incluso algunos factores biológicos. Es precisamente en este punto en donde el modelo de AT6-3 ha ganado gran prestigio, debido a que logra ser un modelo integrativo de la multiplicidad de factores que se relacionan con la conducta suicida. Por tanto, voy a enfatizar ahora un poco en el modelo de AT6-3 debido a su relevancia en la conducta suicida y obviamente también en otras patologías y trastornos del área mental, de salud mental. Este modelo intenta explicar los trastornos como resultado de una predisposición hereditaria vulnerable, una predisposición genética, la que interactúa con el ambiente y con sucesos vitales estresantes, lo que desencadena en esta interacción la aparición de una conducta o trastorno. La aparición de la enfermedad, por tanto, dependerá de la combinación de ambos factores. De este modo, cuanta más predisposición genética, mayor será la probabilidad de aparición de la enfermedad ante un nivel de estrés bajo. Y por el contrario, mientras menor sea la predisposición, mayor será la tolerancia a los diferentes factores estresantes de nuestro ambiente. Si bien el uso del concepto de diátesis en el área de salud data más bien del siglo XIX, este fue empleado en psicopatología recién en la década del 60, cuando Paul Mill lo utiliza para explicar la aparición de los trastornos mentales, especialmente en la esquizofrenia. A partir de los últimos años de la década del 80, este modelo sufre algunas modificaciones, como la inclusión de los factores protectores, que pasa a ser un tercer factor que interactúa con los ya mencionados, que es la predisposición genética y los sucesos ambientales. Y en este caso los factores protectores disminuirían la probabilidad de aparición de una patología. Este aporte fue principalmente gracias a los trabajos liderados por el doctor Robert Lieberman y en publicaciones liberadas en el año 1988. En su estructura actual de 3 factores, el modelo ha aportado en la comprensión de enfermedades severas y persistentes, favoreciendo la formulación de nuevas investigaciones acerca de los estresores comunes que vivencian los pacientes con trastornos mentales. Además, y de manera más relevante, ha contribuido a la generación de investigaciones y tratamientos relacionados también a la mitigación del estrés y de este modo a la reducción de la diátesis, que obviamente
relacionado con el factor genético vulnerable, propiciando el desarrollo de factores protectores, tales como desarrollo de habilidades blandas, aumento en la adherencia a tratamientos farmacológicos, entre otros. Su uso en la conducta suicida es mucho más reciente. En 1999, un grupo de investigación encabezado por John Mann utiliza este modelo para intentar explicar la conducta suicida en pacientes psiquiátricos. Los factores genéticos o familiares contribuyen, por tanto, al riesgo de suicidio. La agresión, la impulsividad y el trastorno límite de la personalidad también puede ser resultado de factores genéticos o experiencias tempranas de la vida, incluido un historial de abuso físico o sexual, por ejemplo. Por lo tanto, un factor genético familiar subyacente, como puede explicar la asociación de la conducta suicida con el factor de agresión e impulsividad, o también el trastorno límite de la personalidad, considerando además más factores protectores individuales como tener entrenamiento en habilidades blandas. Por ejemplo, pudiera ser manejo del estrés, el manejo de la ira, entre otros. A continuación, voy a comenzar con a hablar acerca de la caracterización de la investigación del suicidio. Como primer punto por mencionar es relacionado al enfoque de investigación, dado que alrededor del 95% de la literatura referente a investigación acerca del suicidio emplea enfoques cuantitativos, lo que da cuenta de una marcada tendencia positivista en la forma en que se aborda este objeto de estudio. Por tanto, en la forma en que se intenta indagar o conocer o acercarse al fenómeno del suicidio. El 5% restante da cuenta principalmente de estudios relacionados con métodos cualitativos, métodos mixtos, además de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Cerca del 82% de la producción en investigación acerca del suicidio se realiza en países miembros de la Unión Europea y Norteamérica, siendo esto algo paradójico, considerando que países como China e India presentan casi la mitad de los suicidios a nivel mundial, o que las tasas más altas de suicidio en Europa se evidencian principalmente en países de zona este, Europa del Este, los cuales no forman parte de la Unión Europea. Así también el aumento sostenido de las tasas de suicidio en Latinoamérica, en donde actualmente varios países sobrepasan la media europea de suicidios. Los países de los cuales más se sabe, por tanto, en torno al suicidio son los que poseen mayor poder económico para generar investigación. Y se hace evidente la necesidad de redistribuir a nivel mundial los recursos destinados a investigación en suicidio, dado que existe escasa correspondencia entre la tasa y las tasas reales de suicidio. Otro punto relevante de abordar se relaciona con los objetivos de los estudios realizados, así como las variables evaluadas y la identificación de factores que permiten predecir significativamente el acto suicida. Si bien en la década o desde la década del 50 se reportan estudios que pretenden probar modelos explicativos y predictivos de la conducta suicida, algunas revisiones y metaanálisis recientes dan cuenta de algunos aspectos relevantes, como por ejemplo que los estudios destinados a testear los modelos que predigan la conducta suicida presentan una baja capacidad predictiva. Las categorías de factores de riesgo se han vuelto homogéneas, es decir, que estas categorías se han mantenido relativamente estables en los últimos 50 años, siendo incapaces de identificar antecedentes referidos al suicidio en grupos específicos de variables asociadas a los diferentes tipos de comportamiento suicida. Uno de los pocos factores que se aprecia como significativo en los modelos propuestos es el antecedente de intento de suicidio. Según esto, las personas con intentos de suicidio previo tienen mayor probabilidad de presentar nuevos intentos. En la mayoría de los estudios, las muestras provienen de zonas urbanas y se presentan fuentes de obstaculización que provoca que los datos recopilados sean poco fiables, como por ejemplo definiciones dispares de causa de muerte relacionado a presiones y tabúes sociales, subestimando las verdaderas cifras de muerte por suicidio. Ya enfocándonos más en características de la información sobre suicidio adolescente en Chile, podremos mencionar que lo antes mencionado no es ajeno a Chile, dado que actualmente nuestro país no dispone de datos sobre prevalencia de intentos e ideación suicida adolescente.
La escasa evidencia existente proviene principalmente de estudios con población clínica, perdón, con población no clínica, de diferentes regiones y ciudades, considerando muestras preferentemente urbanas. Además, en estudios chilenos se presentan de manera reiterada datos referidos a cuestionamientos hacia un sistema de salud precario. En virtud de esto, se aportan datos como que en Chile el gasto de salud corresponde al 8,27% del PIB nacional, mientras que tan solo el 2,78% se invierte en salud mental. También se hace referencia a la cobertura en salud, reportando que en Chile la cobertura estimada alcanza apenas al 20% del total, siendo extremadamente preocupante que cerca del 80% de la población que requiere atención en salud, específicamente en salud mental, no la reciba, lo que a su vez podría explicar el aumento de las tasas de suicidio en Chile año a año. Para poder indagar en las características del suicidio adolescente en Chile, realicé una revisión bibliográfica, considerando artículos de investigaciones chilenas de la última década, periodo 2010-2020. Esta búsqueda fue realizada en bases WOS, Scopus, Cielo y PubMed, encontrando un total de 190 artículos en relación a suicidio adolescente en Chile. Luego, al explorar más detalladamente estos documentos, se eliminaron los artículos repetidos, así como también los que estaban erróneamente categorizados como estudios chilenos, o también los que no contemplaban o no empleaban a adolescentes en sus muestras. De este modo se obtuvo un total de 25 artículos, los que fueron analizados y categorizados en función del enfoque metodológico empleado. El tipo de diseño, si utilizaban diseño transversal o longitudinal, si empleaban muestras extraídas de población general o eran muestras clínicas, si los participantes provenían de zonas urbanas o rurales, y por último, el alcance del estudio en función del objetivo planteado. Estos criterios se establecen dado que, a nivel mundial, las principales falencias percibidas en los estudios asociados a la conducta suicida evidencian principalmente que la mayor cantidad de artículos refieren a estudios descriptivos y reportes epidemiológicos. Sin embargo, esto no atiende a la necesidad de formular modelos explicativos o comprensivos de la conducta suicida. Otra dificultad importante radica en que las muestras utilizadas en su mayoría se componen de participantes provenientes de zonas urbanas, siendo esto, la verdad, incongruente, dado que las tasas más altas de suicidio se presentan en población rural. Considera además que el suicidio adolescente se relaciona con trastornos psiquiátricos y presenta patrones inestables y fluctuantes. Por tanto, es fundamental el estudio de poblaciones clínicas mediante investigaciones que utilicen diseños longitudinales, permitiendo evaluar las trayectorias de la conducta suicida en estos pacientes. Acá parte, por ejemplo, del algoritmo que se presenta, parte del algoritmo que utilicé para realizar las investigaciones. Refiero que realicé una revisión bibliográfica y no sistemática, dado que no pude realizar y utilizar todos los mismos filtros en todas las bases de datos. Por tanto, tuve que hacer una revisión en algunas bases, tuve que hacer una revisión manual para poder verificar si es que los estudios contemplaban muestras chilenas o habían sido realizados en nuestro país. Por tanto, por eso es que la menciono como una revisión bibliográfica y no como una revisión sistemática, dado que no pude utilizar los mismos parámetros en todas las bases utilizadas. A continuación les voy a dar cuenta de algunos de los principales resultados obtenidos. Para esto les comparto acá tablas de resultados de 5 aspectos que fueron los criterios que utilicé. En cuanto a la metodología empleada, que corresponde a los resultados que se observan en la tabla 2, no hubo grandes diferencias al comparar la literatura nacional con la literatura a nivel mundial, en donde existe una marcada predominancia de estudios basados en enfoques cuantitativos de investigación. Por su parte, se observa una marcada tendencia a la realización de estudios que utilizan diseños de corte transversal, lo que se observa acá en la tabla número 3 del tipo de diseño.
que por tanto no contrastan, por tanto, variaciones de la conducta suicida a través del tiempo, y que consideran participantes de poblaciones general y provenientes de zonas urbanas principalmente. Lo que se observa acá en la tabla 4 y la tabla 5 de población utilizada, que en su mayoría es población general no clínica, y personas provenientes principalmente de zonas urbanas. Hubo un solo artículo que consideraba específicamente población rural y 3 artículos que consideraban tanto población urbana como población rural. A su vez, al analizar el alcance de estos estudios, en su mayoría contemplan objetivos principalmente descriptivos y relacionales. Solo en 3 de ellos se intenta poner a prueba modelos, que son los que establezco acá en la categoría relacional causal, pero estos modelos obviamente se basan principalmente en regresiones logísticas y regresiones lineales para la conducta suicida, en función de factores de riesgo descritos en literatura precedente. Por tanto, no son modelos, algún modelo amplio que intente explicar de forma compleja la conducta suicida. Son más bien regresiones que se realizan en función de factores asociados o que se tienen el precedente, que son factores ya ampliamente estudiados previamente y que por tanto son factores que se asocian a la conducta suicida, ya sea factores protectores o factores de riesgo en función del acto suicida. En la última parte de mi presentación mencionaré algunos desafíos futuros para la investigación del suicidio adolescente en Chile y además implicancias para mi tesis doctoral en función de los temas revisados en esta presentación. Teniendo en consideración el riesgo que conlleva la aparición de ideación e intentos suicidas durante la adolescencia y el punto neutro al cual se ha llegado con las investigaciones que apuntan a establecer modelos predictivos en torno al suicidio, es que resulta necesario poder generar modelos comprensivos de la conducta suicida, considerando un espectro amplio de factores asociados, incorporando a estos modelos nuevas variables que se asocian a la conducta suicida y que además estén orientados a grupos más bien específicos, intentando de este modo atender a la necesidad de diversificar las categorías de factores asociados a la conducta suicida, aportando con nuevas tipologías. Otro punto también relevante es no continuar con la búsqueda de modelos predictivos generalizables, ya que se ha demostrado que en su mayoría carecen de validez predictiva. También pudiera ser valioso complementar con investigaciones, a lo mejor utilizando métodos cualitativos y mixtos, como por ejemplo las autopsias psicológicas, que se están realizando en los últimos años. El objetivo es buscar nuevas alternativas de poder estudiar el suicidio, de poder obviamente tener nuevas modalidades, nuevas formas de poder acercarnos, ¿no?, y de abordar el fenómeno del suicidio. Es debido a los antecedentes que se han presentado en esta presentación y los que he podido revisar en los últimos 2 años, que la investigación asociada a mi tesis doctoral tiene por objetivo caracterizar factores clínicos, psicológicos y sociofamiliares asociados a la conducta suicida en adolescentes atendidos en servicios de salud mental de la región del Maule. Para poder llevar a cabo esto, es necesario identificar los factores que presenten mayor grado de correspondencia o asociación con distintos niveles de ideación suicida, considerando que la ideación suicida presentaba 4 niveles y cuyos niveles presentaban un grado de complejidad creciente. Por tanto, se puede utilizar la ideación suicida como una variable para poder considerar el nivel de gravedad que pudiera presentar algún paciente psiquiátrico, creando de esta forma un perfil de riesgo suicida para los adolescentes de la región del Maule, en función de factores clínicos, psicológicos y sociofamiliares. Si bien mi estudio utiliza un diseño de corte transversal, y que puede ser una falencia de las que se ha observado en la literatura a nivel mundial, considero que es un punto de inicio importante dentro de esta línea investigativa, ya que mis pretensiones se orientan a que la información que pueda extraer de mi estudio doctoral me sirva para la creación de un futuro modelo que permita comprender la conducta suicida de adolescentes con trastornos psiquiátricos en nuestra región. Para finalizar, quisiera realizar un alcance que considero nos atañe a todos los que trabajamos en salud mental y tiene relación con el gasto de recursos en salud, ya que si bien es bastante frecuente que se destaque la gran cantidad de recursos que se destinan en tecnología, y si bien en salud mental también es relevante este aspecto, se debe tener en cuenta que, a diferencia de otras áreas, la salud mental requiere esencialmente inversión en recursos humanos,
capital humano capacitado, ya que obviamente para poder implementar intervenciones que sean eficaces se requiere de un trabajo multidisciplinario que considere psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisiatras, kinesiólogos, entre otros tantos profesionales que pueden colaborar en las intervenciones y, por tanto, también en la prevención del suicidio. A continuación se encuentran las referencias utilizadas para mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime.